En un pequeño pueblo escondido entre montañas verdes y bosques densos, vivía un hombre llamado Daniel Rojas. Este no era un héroe de película, ni un soldado entrenado. Era un científico tranquilo, apasionado por la vida silvestre y las criaturas extrañas que muy pocos se atrevían a estudiar. Había crecido allí, lejos del bullicio de las grandes ciudades, rodeado de naturaleza y preguntas sin respuesta. Daniel trabajaba como biólogo para un instituto local, estudiando insectos raros y plantas medicinales. Muchos lo veían como un soñador, alguien que pasaba más tiempo leyendo sobre animales exóticos que hablando con sus vecinos. Pero a él no le importaba. Le encantaba aprender cosas nuevas, especialmente aquellas que nadie más entendía. Una noche. Todo cambió. Era una noche oscura, sin luna, y el cielo estaba lleno de estrellas brillantes. De repente, algo apareció. Primero fue un punto pequeño, como una estrella cayendo. Luego, se convirtió en una luz intensa que cruzó el cielo como un rayo. Un sonido profundo, casi místico, retumbó por toda la región. El suelo tembló, ligeramente, y los animales comenzaron a correr o esconderse. La gente salió de sus casas asustada, mirando hacia arriba, preguntándose qué estaba pasando. Algunos pensaron que era un avión cayendo, otros juraron que era un meteorito. Pero cuando vieron el lugar donde había caído, supieron que no era nada normal. El objeto no estaba en llamas, ni hecho pedazos. Era grande, oscuro y brillante, como si fuera una roca hecha de metal. Estaba en medio del bosque, cerca de un río tranquilo. No parecía dañado, más bien intacto, como si hubiera aterrizado con cuidado. Al día siguiente el mundo entero se enteró. Los noticieros no hablaban de otra cosa. ¿Qué era ese objeto? ¿De dónde venía? ¿Estaba vacío o había algo dentro? Las autoridades llegaron rápido. Soldados, científicos y periodistas invadieron el pequeño pueblo. Las carreteras se llenaron de camiones y helicópteros. Lo que antes era un lugar tranquilo ahora parecía un set de película. Pero nadie se acercaba demasiado al objeto. Se había creado un perímetro de seguridad enorme. Nadie sabía si era peligroso o si contenía algo vivo. Y aunque muchos querían saber, también tenían miedo. Mientras todos esperaban órdenes de los gobiernos o de los expertos internacionales, Daniel no podía dejar de pensar en eso. Para él, no era solo una noticia impactante, era una oportunidad, una pregunta nueva que debía responder. ¿Y si no era una amenaza? ¿Y si era una visita? Él sabía que no tenía el permiso ni la autoridad para acercarse, pero también sabía que si alguien iba a descubrir qué había dentro de esa nave, debería ser alguien curioso, paciente y dispuesto a entender, no a destruir. Aunque no lo sabía aún, Daniel estaba a punto de convertirse en la única persona, valiente en un mundo lleno de miedo. Continuación. El primer encuentro. Pasaron 3 días desde que el objeto cayó del cielo. Durante ese tiempo, los científicos intentaron analizarlo desde lejos. Usaron drones, cámaras térmicas y sensores de todo tipo. Pero no lograron nada. La superficie del objeto no reflejaba señales normales. No emitía calor ni sonido. Era como si simplemente existiera, sin hacer ruido. Entonces, una mañana, algo cambió. Un sonido bajo, como un susurro gigante, salió del objeto. Fue tan fuerte que hizo vibrar las ventanas de las casas cercanas. Todos corrieron a cubrirse. Los soldados se prepararon para disparar. Pero nada salió del objeto. Solo aquel sonido misterioso, como si algo dentro estuviera despertando. Esa misma noche, Daniel tomó una decisión. Agarró su mochila, metió algunas herramientas, grabadoras y una pequeña cámara. Caminó sigilosamente hasta el borde del perímetro de seguridad. Sabía que si lo atrapaban, lo arrestarían. Pero también sabía que si no lo hacía, nunca sabría la verdad. Cuando llegó frente al objeto sintió un escalofrío. Era mucho más grande de cerca. Su superficie brillaba con colores extraños.
como si tuviera vida propia. Levantó la mano lentamente y tocó la superficie. Fría, lisa, dura como el diamante. Justo entonces, una parte del objeto se abrió. No con ruido ni explosión, sino con elegancia, como si ya lo estuviera esperando. Daniel respiró hondo. Sabía que esto podría cambiar su vida, o terminarla. Pero no retrocedió. Dentro de la nave todo era oscuro. Solo había luces pequeñas que parpadeaban como estrellas. El aire olía raro, como ozono y tierra mojada. Escuchó otro sonido, más claro esta vez, como un latido. O tal vez, un corazón. Entonces lo vio, un ser enorme, alto como un edificio de 5 pisos, con piel brillante, ojos grandes y múltiples articulaciones. No usaba armas, no mostraba violencia, solo lo miraba. Daniel se quedó quieto. No gritó, no corrió, solo lo miró de vuelta. No sabía cómo, pero sentía que aquel ser no había venido a atacar. Había venido a conocerlos, o a encontrar a alguien como él. Daniel no podía creer lo que estaba viendo. Frente a él, dentro de una nave extraterrestre que brillaba como si estuviera viva, había un ser gigantesco. Alto, con piel brillante, ojos profundos que parecían leer su alma, y movimientos lentos y controlados. No mostraba miedo, tampoco agresividad, solo curiosidad. Daniel levantó las manos despacio, como hacen los exploradores cuando ven animales salvajes por primera vez. Quería mostrar que no era una amenaza. El gigante lo observó por unos segundos más y luego dio un paso hacia atrás. Fue pequeño, apenas un movimiento, pero fue suficiente para que Daniel supiera. Esta criatura no quería lastimarlo. Con cuidado, sacó su grabadora del bolsillo y comenzó a registrar sonidos. También encendió su pequeña cámara. Quería llevar pruebas de lo que estaba pasando, pero pronto comprendió que esto no sería solo un momento para los libros de historia. Esto cambiaría todo. ¿Quién eres?, susurró Daniel, aunque sabía que el ser no podía entender su idioma. Pero algo extraño pasó. El alienígena inclinó la cabeza, como si estuviera escuchando. Luego, abrió su boca, si es que así se le podía llamar, y emitió un sonido grave, como un eco que viajaba por el aire. Era bajo, casi musical. Daniel sintió vibrar su pecho. Sacó su cuaderno y empezó a dibujar. Dibujó círculos, líneas, símbolos simples. Mostró los colores que llevaba en una pequeña paleta. El gigante miró con atención, y luego respondió con luces. Pequeños destellos salieron de su cuerpo formando patrones. Eran como señales, como un lenguaje hecho de luz. Daniel se emocionó. Estaban comunicándose. Comenzando a entender durante horas, Daniel y el ser intercambiaron sonidos, luces y gestos. A veces fallaban, a veces se quedaban quietos, tratando de entender qué significaban los movimientos del otro. Pero poco a poco, algo nació entre ellos. Una conexión. El alienígena señaló hacia el cielo, luego hizo un sonido largo como un suspiro. Daniel entendió. Venía de allá arriba, de donde están las estrellas. Daniel señaló la tierra, luego se apuntó a sí mismo. Yo soy humano, dijo, aunque sabía que el ser no entendería, aún, pero entonces el alienígena repitió el sonido que Daniel había hecho antes. No exactamente igual, pero muy cerca. Estaba aprendiendo. Esa noche, Daniel regresó a su campamento improvisado, lleno de energía. No podía dormir. Escribió todo lo que recordaba. Grabó los sonidos. Dibujó los símbolos que habían usado. Sentía que había descubierto algo enorme. Algo que nadie más en el mundo había logrado. Comunicación real con una inteligencia extraterrestre. Pero no todos compartían su entusiasmo. Arnearsu, la reacción del mundo al día siguiente, Daniel intentó contarle a alguien lo que había pasado. Le contó a uno de los científicos que trabajaban con el gobierno. Este lo miró con sospecha. ¿Estás seguro de que no te golpeaste la cabeza? Lo vi.
Lo escuché. Estamos comunicándonos, respondió Daniel emocionado. Pero nadie le creyó, o al menos nadie quería creerle. Para los militares, el ser era una amenaza. Para los políticos, un problema diplomático sin precedentes. Y para muchos ciudadanos, un monstruo del espacio. Los noticieros comenzaron a hablar de invasión, de guerra, de defensa planetaria. Algunos decían que debían destruir la nave antes de que fuera demasiado tarde. Otros pedían enviar más soldados, armas, drones de combate. Daniel veía todo esto con tristeza. Nadie quería entender. Todos tenían miedo, pero él no. Él sabía que ese ser no había venido a atacar. Había venido a conocer, así que tomó una decisión. Iba a probar que tenía razón, fuera como fuera. Un mensaje en la luz esa misma noche. Volvió a la nave. El alienígena lo esperaba. Esta vez ya no parecía tan distante. Ya no parecía un gigante imponente. Parecía interesado. Daniel sacó una pequeña luz de su mochila. La prendió y la movió en forma de círculo, luego en línea recta, luego en triángulo. El alienígena lo observó con atención. Luego, respondió con sus propias luces, repitiendo los mismos patrones. Daniel sonrió. Lo estaba entendiendo. Entonces, usó la luz para escribir una palabra simple. Amigo. La luz brilló en el aire, formando cada letra. El alienígena miró fijamente. Hubo un silencio, largo, profundo, y luego respondió con sus luces, formando una figura extraña. Era como una flor hecha de rayos. Daniel no entendía su significado, pero supo que era importante. Fue el primer mensaje verdadero entre dos especies de mundos diferentes. La prueba al día siguiente, Daniel llevó consigo un video corto. Había editado las imágenes de su encuentro con el alienígena. Mostraba cómo respondía a los sonidos, cómo copiaba los gestos, cómo reaccionaba con calma. Se lo mostró a los científicos. Esta vez, algunos prestaron atención. Uno de ellos, una mujer llamada Clara, era antropóloga. Ella también creía que el contacto era posible. Junto con Daniel, decidieron hacer un experimento. Mostrarle al mundo que el ser no era una amenaza. Grabaron una transmisión en vivo. Daniel se paró frente a la nave con su micrófono y cámara. Explicó lo que había descubierto, cómo habían comenzado a comunicarse, cómo el alienígena no había hecho daño a nadie. Y luego, invitó al ser a salir. Hubo un momento de tensión. Muchos temían que fuera un error, que el ser atacara, que todo terminara mal. Pero no pasó eso. La puerta de la nave se abrió lentamente. El gigante apareció. Se quedó quieto, mirando a la multitud. Nadie respiraba. Ni los soldados, ni los periodistas, ni los líderes del mundo. Entonces el alienígena levantó un brazo, lentamente, con cuidado, y emitió un sonido suave, como una canción, como un saludo. Daniel lo tradujo. Dice, vengo en paz. Las cámaras capturaron todo. El mundo lo vio. Y por primera vez desde que llegó, el ser dejó de ser un monstruo. Se convirtió en un visitante, en un amigo. Desde aquel primer contacto, Daniel no podía dejar de pensar en el alienígena. Cada día pasaba más tiempo junto a él, estudiando sus sonidos, sus luces, sus gestos. Era como aprender un nuevo idioma, pero uno que iba más allá del habla. Era una mezcla entre luz, sonido y emoción. Poco a poco Daniel empezó a sentir algo raro, algo que no podía explicar con palabras. Algunas noches, cuando volvía a su tienda de campaña, tenía dolores de cabeza intensos. No eran normales. Le dolía la cabeza como si tuviera fuego dentro. También soñaba cosas extrañas. Ciudades, brillantes bajo el agua, criaturas gigantescas caminando sobre la tierra hace millones de años, y voces que le hablaban en lenguas que nunca había escuchado. Una noche, soñó que estaba dentro de la nave.
pero no como visitante. Estaba en casa. Despertó sudando frío. Miró sus manos. Se sintió diferente, como si algo dentro de él hubiera cambiado. El llamado de la sangre, decidió hacerse unos exámenes médicos. Usó los pocos recursos que tenía disponibles en el campamento científico para tomar una muestra de su sangre. Con ayuda de Clara, la antropóloga que ahora lo apoyaba, analizaron el ADN. Lo que encontraron los dejó sin palabras. Daniel no tenía un ADN completamente humano. Había secuencias en su código genético que no coincidían con ninguna especie conocida. Eran extrañas, como si vinieran de otro lugar, de otro mundo. «Esto no es posible», dijo Clara, revisando los resultados otra vez. «Tú tienes algo aquí que no está en ningún mapa genético». Daniel miró los datos con ojos abiertos. «¿Y si siempre lo supe?» Clara lo miró confundida. «¿A qué te refieres?» «Desde pequeño siempre me sentí distinto. Nunca creí que fuera por esto, pero hay cosas que no puedo explicar. Mi madre solía decir que yo no era como los demás, que venía de una historia más antigua». Clara se quedó callada. Daniel decidió contarle al alienígena lo que había descubierto. Fue a la nave esa misma noche. El gigante lo recibió con calma, como siempre. Daniel usó su pequeña luz para dibujar una forma, una espiral, como el ADN. Luego señaló su pecho. Luego señaló al ser. Finalmente, dibujó una conexión entre ambos. El alienígena lo observó. Largo rato. Luego respondió. Con sus luces, formó una imagen. Era una civilización antigua, con seres como él, pero más pequeños. Vivían en la Tierra hace miles de años. Habían venido, habían sembrado vida, y se habían ido. Uno de esos seres había dejado algo atrás. Un mensaje, una semilla, una posibilidad. Y Daniel era eso, un hijo olvidado de una raza perdida. Tranquilo. El peso del descubrimiento. Daniel no sabía cómo sentirse. Por un lado estaba emocionado. Sentía que todo cobraba sentido. Sus sueños, su curiosidad, su conexión con la naturaleza, todo encajaba. Pero por otro lado, estaba asustado. Si esto salía a la luz, ¿qué pasaría? ¿La gente lo aceptaría? ¿O lo verían como un monstruo? Decidió no contarlo todavía. Solo Clara sabía la verdad. Y ella juró guardar silencio hasta que Daniel decidiera qué hacer, pero el mundo ya sospechaba cosas. Los noticieros comenzaron a hablar de el hombre que habla con extraterrestres. Algunos lo llamaban héroe, otros traidor. Hubo rumores de que el gobierno quería detenerlo. Decían que estaba demasiado cerca del alienígena, que podría estar siendo manipulado. Daniel ignoró las críticas. Él solo quería seguir aprendiendo, seguir entendiendo. Y el alienígena también parecía tener más que decir. Un mensaje del pasado. Una noche, mientras Daniel estaba dentro de la nave, el ser le mostró algo increíble. En una pared de metal, apareció una imagen. No era grabada. Era como si estuviera viva. Mostraba una gran ciudad bajo el océano. Seres como el alienígena caminaban entre ruinas gigantescas. Había símbolos en las paredes. Eran similares a los que Daniel había visto en templos antiguos de Sudamérica. El alienígena señaló la imagen. Luego señaló a Daniel. Luego señaló la Tierra. Daniel entendió. Ese lugar era real y estaba enterrado en nuestro planeta. ¿Estás diciendo que vinieron antes?, preguntó Daniel en voz baja. El alienígena respondió con una luz que brilló como el sol. Sí, era una prueba de una historia oculta, de una conexión antigua entre dos mundos. Y Daniel era parte de ella. Guararawa, el conflicto interior a partir de ese momento. Daniel cambió. Ya no era solo un biólogo curioso, era algo más. Alguien que llevaba en la sangre un secreto que nadie más conocía. Pero también se sentía solo. No podía contarle a su familia. No podía confiar en todos los científicos.
Ni siquiera podía dormir tranquilo porque cada noche soñaba con lugares que no existían. O tal vez sí, se preguntaba, ¿quién soy realmente? ¿Soy humano? ¿O soy algo más? Una noche, mientras caminaba por el bosque, se detuvo frente a un río. Miró su reflejo en el agua. Ya no veía al mismo hombre de antes. Veía a alguien nuevo, alguien que pertenecía a dos mundos. Y aunque tenía miedo, también se sentía orgulloso, porque quizás, solo quizás, él era la clave para entender que los humanos no estamos solos, no solo en el universo, sino también en nosotros mismos. Daniel no podía escapar de los ojos del mundo. Cada día, más personas hablaban de él. Algunas lo llamaban el elegido, otros, el traidor de la humanidad. Pero nadie lo dejaba tranquilo. Todo cambió cuando un video secreto fue filtrado a Internet. Mostraba a Daniel dentro de la nave alienígena, señalando su pecho mientras el gigante respondía con luces brillantes. No se escuchaba audio, pero las imágenes eran claras. Estaban conectados de alguna forma. Las redes sociales explotaron. «Está trabajando con ellos», gritaban algunos. «Es una amenaza para la seguridad nacional», dijo un general en televisión. «Tal vez sea nuestra mejor esperanza», respondieron otros. Pero el gobierno no estaba dispuesto a dejar las cosas así. La captura 1. Mañana antes del amanecer todo pasó muy rápido. Daniel despertó con ruido de helicópteros sobre su campamento. Las luces de los focos iluminaban su tienda como si fuera de día. Soldados rodearon su área. Un megáfono sonó. «Daniel Rojas, salga con las manos arriba. Está bajo custodia del gobierno». Clara, la antropóloga, trató de detenerlos. «Él no está haciendo nada malo. Es el único que puede hablar con el extraterrestre». Pero nadie le hizo caso. Daniel salió lentamente, con las manos levantadas. No opuso resistencia. Sabía que si lo hacía solo empeoraría las cosas. Lo esposaron, lo subieron a un camión blindado y se lo llevaron. La nave alienígena quedó sola otra vez. Y el gigante observó todo desde dentro, en silencio. Raprawaes. Encerrado, Daniel fue llevado a una base militar secreta, muy lejos del pueblo donde todo había comenzado. Estaba en una habitación sin ventanas, con paredes grises y frías. Solo tenía una cama, una mesa y una silla, y cámaras por todas partes. Le preguntaron muchas cosas. «¿Qué te dijo el extraterrestre? ¿Qué descubriste en su nave? ¿Por qué te eligió a ti?» Daniel les contó parte de la verdad. Les dijo que estaban comunicándose, que el ser no era una amenaza, que quería aprender de nosotros tanto como nosotros de él. Pero cuando mencionó el ADN, supo que había cometido un error. Al día siguiente, 2 científicos vinieron a verlo, le tomaron sangre, lo analizaron, le hicieron preguntas extrañas. «¿Cuánto tiempo crees que ha sido diferente?», le preguntó uno de ellos. Daniel no respondió. Ya sabía que no podía confiar en todos. El plan durante semanas. Daniel intentó convencer a los líderes del gobierno de que no debían atacar. Les explicó que el alienígena no venía a conquistar, venía a encontrar algo, o a alguien. «Yo soy ese alguien», les dijo una vez. «Si me dejan ir, puedo hablar con él, puedo evitar que esto termine mal». Pero nadie lo escuchaba. Hasta Niano, que Clara llegó con ayuda. Un día, apareció en la base con un grupo de científicos independientes y periodistas. Exigió ver a Daniel. Dijo que el mundo tenía derecho a saber la verdad. La presión aumentó. Las protestas comenzaron. Gente de todo el mundo exigía la liberación de Daniel. Algunos lo veían como un héroe, otros como un loco. Pero todos querían saber qué estaba pasando. El gobierno no tuvo más remedio que negociar. Le dieron a Daniel una oportunidad. Una sola. Si podía probar que el ser no era peligroso, tendría 5 minutos para hablar con él frente al mundo entero. Si fallaba,
Sería encerrado para siempre, o peor, sería eliminado. El momento decisivo. Llegó el gran día. Daniel volvió al lugar donde todo había comenzado. El bosque, el río, la nave. Pero ahora, todo era diferente. Había soldados armados en cada esquina. Cámaras de televisión grababan desde todos los ángulos. Miles de personas miraban en vivo desde sus casas. Era como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Daniel caminó solo hacia la nave. El gigante lo esperaba. Saludó, con sus luces, como siempre. Daniel respiró hondo. Sacó su pequeña luz y dibujó un mensaje en el aire. Confía en mí. El alienígena respondió con una luz cálida. Entonces Daniel se dio vuelta y miró a las cámaras. Levantó el micrófono. Este ser no vino a atacarnos. Vino a encontrarme a mí. Somos más similares de lo que creen. Su gente sembró vida. Aquí hace mucho tiempo. Y yo soy parte de eso. Hubo murmullos entre los presentes. Si lo lastiman, estarán lastimando a uno de los nuestros. Si lo matan, estarán matando una historia que ni siquiera conocemos. Miró al gigante otra vez. Por favor, dime quién eres. Cuéntales la verdad. El ser lo miró largo rato. Luego, abrió su boca y emitió un sonido profundo, largo, calmo, como una canción antigua. Y entonces, comenzó a brillar. Sus luces formaron imágenes en el aire, imágenes del pasado, de una civilización perdida, de seres como él viviendo entre los humanos, de historias olvidadas. Toda la multitud lo vio. Incluso, los soldados bajaron sus armas por primera vez, entendieron. Después de aquel momento mágico frente a las cámaras del mundo entero, todo cambió. El gigante alienígena había mostrado su historia. Había revelado imágenes del pasado, ciudades brillantes bajo el océano, seres como él viviendo entre los humanos hace miles de años, y una conexión antigua que nadie había imaginado. Pero después de eso, se fue. Frente a todos mientras Daniel lo miraba con ojos llenos de preguntas, el ser comenzó a brillar más y más. Su cuerpo se volvió transparente, como si estuviera hecho de luz. Luego, con un sonido suave, como una canción sin palabras, desapareció en el cielo. La nave también se fue. Se elevó lentamente hasta convertirse en un punto pequeño. Y luego, nada. El silencio cayó sobre el lugar. Daniel se quedó allí, solo, mirando hacia arriba. No sabía si alguna vez volvería a verlo. Vio eso. Un mundo que cambia. Las semanas siguientes fueron caóticas. Los noticieros no hablaban de otra cosa. Algunos decían que todo era falso. Otros juraban que habían visto la verdad. Y muchos, simplemente, querían saber más. El gobierno tuvo que aceptar que ya no podía esconder lo que había pasado. La prueba estaba ahí, en los videos, en los testimonios, en los datos científicos. Daniel fue liberado oficialmente. Ya no era un prisionero, ni un sospechoso. Era algo nuevo, un puente entre dos mundos. Le ofrecieron dinero. Le pidieron que diera conferencias. Le pidieron que escribiera libros. Pero Daniel no quería fama ni fortuna. Quería respuestas, y quería ayudar. Fundando el futuro, un año después, Daniel fundó el Instituto de Contacto Pacífico. No era un laboratorio militar. No era un centro de investigación secreto. Era un lugar donde científicos, antropólogos, lingüistas y soñadores podían estudiar la posibilidad de vida extraterrestre desde un lugar de respeto, curiosidad y paz. Clara lo ayudó a construirlo. Juntos reunieron a un equipo de personas apasionadas por descubrir la verdad, no solo sobre el ser que había venido, sino sobre nuestra propia historia. El instituto tenía 3 reglas claras. Nunca usar el miedo como herramienta. 2. Siempre buscar entender antes de juzgar. Q. Proteger cualquier forma de vida, incluso si viene de otro planeta. Con el tiempo,
El instituto se convirtió en un modelo para cómo debería ser el contacto con otras civilizaciones. No con armas, no, con guerras, sino con diálogo, paciencia y respeto. Descubrimientos secretos. Durante los años siguientes, Daniel y su equipo hicieron grandes descubrimientos. Encontraron rastros de ADN similar al suyo en personas de diferentes partes del mundo. Eso sugería que no era el único, que otros también llevaban esa sangre antigua dentro. También encontraron ruinas debajo del océano, tal como las que el alienígena les había mostrado. Templos, estructuras imposibles de construir con las herramientas de la época, y símbolos que coincidían exactamente con los que aparecieron en la nave. Todo esto probaba que el ser no había mentido, había sido real. Su historia había sido real, y tal vez no era el único. Una nueva visita 5 años después de 1900. La primera visita llegó otra señal. Esta vez no fue un objeto cayendo del cielo, fue una imagen. Apareció en el cielo como un holograma gigante, visible desde casi todo el planeta. Era un mensaje. No estaba escrito en palabras. Estaba hecho de luces, sonidos y formas. Pero Daniel lo entendió al instante. Decía: estamos listos para hablar. Esta vez el mundo no reaccionó con miedo. Esta vez respondimos con esperanza. Daniel viajó a un lugar especial, un sitio sagrado en medio del desierto, donde las señales del universo llegaban más claras. Allí, junto a su equipo, preparó una respuesta. Usó luces, sonidos y gestos. Dijo: nosotros también estamos listos. Y esta vez, no estaba solo. Esta vez, toda la humanidad lo acompañaba. Caro, el mensaje final años más tarde, Daniel dio una charla frente a miles de personas. No era un discurso político, ni un mensaje científico. Era algo más simple, más humano. Les dijo: cuando el gigante vino, todos tenían miedo. Todos querían protegerse. Pensaban que era una amenaza. Pero yo aprendí algo ese día. No siempre debemos temer lo que no conocemos. A veces, lo desconocido solo quiere ser entendido. A veces, el verdadero peligro no está afuera. Está dentro de nosotros, en nuestro miedo a cambiar. Ahora cuando miro al cielo no veo solo estrellas. Veo historias que aún no conocemos. Y sé que no estamos solos. Nunca lo hemos estado. Fin de la historia. Así termina la historia de Daniel Rojas, el hombre que se atrevió cuando nadie más lo hizo. El hombre que enfrentó al gigante. Alienígena no con armas, sino con valentía, curiosidad y corazón. Pero aunque esta historia termine aquí, la aventura continúa. Porque arriba, en algún lugar del universo, alguien nos está observando, y quizás, solo quizás, también nos está esperando.